Vamos, como cada mañana, hablando de todo lo que tiene que ver con la prensa. Gracias, José Luis. Buenos días. Buenos días, Amparo. ¿De qué hablamos? ¿Con qué comenzamos? Bueno, hoy, curiosamente, no aparece el COVID en los titulares de apertura. Pues aunque raro sí que es, cierto, eso es noticia. Claro, está repartido por todos los periódicos, pero cada periódico ha escogido, como es muy característico de los lunes, temas propios de fin de semana para elaborarlos y ofrecérselos a sus lectores el primer día de la semana. Aún así, yo sí voy a empezar por el COVID con dos argumentos. El primero, ya se conoce los datos de hoy, son datos malos como siempre, son 120 casos contagiados nuevos y 4 fallecidos, que quizá lo que más choca es que el porcentaje de fallecidos se está disparando con respecto a los contagios, porque había un goteo, a veces se notificaba un fallecimiento, pero ahora llevan varios días donde todos los días aparecen fallecidos, casi todos, en esta ocasión 4. Es verdad que los lunes suele haber un poco de recuento de todo el fin de semana, porque se notifica distinto en un sitio que en otro, y el lunes suelen ser días con cifras malas, y hoy pues ha tocado 120 contagios nuevos y 4 fallecidos. En total son 3.952 los casos activos. Rozamos ya los 4.000 personas que en Córdoba están con el virus. No significa que estén ni mucho menos hospitalizados, ni siquiera con tratamiento médico. Son personas que han dado positivo en una prueba PCR y que están en aislamiento en su casa o en el hospital, donde le corresponda, pero en el hospital apenas si hay 100 y pico de personas, el resto están en su domicilio. Es decir que dentro de la gravedad de la situación, todavía bajo control, aunque cada vez el control se hace un poco más laxo, cada vez tenemos menos control, ¿no? Hablando de pandemia, por eso decía que iba a tocar el tema inicial, el diario El Día trae en el sumario, muy pequeñito, una noticia interesante. Titula: La Politécnica de Belmez asegura las clases presenciales con las aulas espejo. Otra novedad este año, este vocabulario pandémico que tenemos, ahora hemos inventado las aulas espejo. ¿Qué son? Aulas espejo son una aula alternativa al aula de verdad, es decir, para evitar que haya, como no se pueden separar más a los alumnos porque no caben, pues una aula que está cerca pero vacía, pues la mitad de la clase se va a esa aula que está vacía y se le proyecta la conferencia en un vídeo, en una pantalla. El profesor habla aquí, pero se le ve allí. Realmente el tema del espejo ya se utiliza en muchos congresos. Cuando no caben aforo suficiente en la sala que haya, pues se utiliza otra habitación cercana y se refleja la misma imagen en el otro lugar. Eso se hace, por ejemplo, en el Teatro Góngora. Cuando hay alguna conferencia y no caben en el salón, se proyecta en la sala Polifemo arriba con un vídeo. Pues algo parecido va a hacerse en Belmez. Claro, Belmez es más sencillo porque la Politécnica tiene solo 250 alumnos, con lo cual no hay una capacidad. Es verdad que una aula no puede estirarse, pero sí que hay aula vacía. En Rabanales, por ejemplo, pues no creo que haya en el aulario una clase para meterlos a la mitad de los alumnos y la de al lado, porque la de al lado hay otro ya, que habría que echarlos también, ¿no? Con lo cual es más complicado. Pero es una medida interesante, no solo por el tema en sí, por las medidas que se ha puesto en marcha, imaginativa, sino porque la inversión no es muy grande, son 11.000 euros, que yo creo que no es mucha inversión, para pantallas, micrófonos, ordenadores, etcétera. Y además va a permitir que en el caso de que se complicara, que ojalá no, en Belmez la situación y hubiera que llegar a la educación online, ya está todo ahí, igualmente preparado. Y en lugar de proyectarlo en el aula de al lado, pues se emite por el sistema que tiene la Universidad de Córdoba para que los alumnos puedan desde su domicilio o donde estén, pues asistir a la clase. Es decir, que es una especie de plan B que por un lado satisface la necesidad de hoy y prepara el plan C, que sería el del cierre de las aulas si fuera necesario, y que ojalá, repito, que no ocurra. Por cierto, y acabo ya con el tema pandemia, el Colegio Al-Andalus ha tenido que aislar a toda la clase de 4 años por un positivo. Recuerda que ese fue el colegio donde protestaban tanto los padres, porque entendían que no había medidas de seguridad. Pues mira, lamentablemente ha habido que cerrar el aula, la unidad de 4 años, porque están todos aislados, ¿no? Están todos en su domicilio. Seguimos hablando de educación, luego vuelvo a los titulares, que hay muchos y muy interesantes. Lo trae el diario Córdoba, creo, en el sumario. Dice: el miedo al COVID-19 vacía las aulas en los barrios más pobres de la capital. Es una información que ha elaborado Araceli Arjona y habla de que, bueno, ha testado en 3 centros, uno en Moreras, el Centro Tecnológico de Morera, el Albolafia, Sotor Sur, y el Duque de Rivas en Palmera. Porque son situaciones complejas. En algunos de estos centros no llegan siquiera a la 4ª parte de los alumnos que asisten a clases sobre el alumno matriculado, ¿no? ¿Por qué se produce especialmente esto? Bueno, hay una situación, hay que reconocer que el absentismo crónico en los barrios más complicados, económicamente hablando,
es un problema ya, o sea, no solamente con pandemia, sino que habitualmente se da un nivel mayor de absentismo en este tipo de zonas de Córdoba que en las otras, ¿no? A esto se suma que en este tipo de barrios hay una convivencia familiar mayor quizás que en otros barrios, es decir, conviven habitualmente en el mismo domicilio los hijos con los padres, con los abuelos, y eso expone especialmente a las personas más vulnerables, que son los mayores, con lo cual hay familias que prefieren que su hijo no se contagie, sí, no ya por la salud del pequeño, que por supuesto, sino sobre todo por la salud del mayor. Claro. Y luego además hay otro tercer factor muy interesante, para los sociólogos quiero decir, y es que hay un nivel de paro grande en esos barrios, con lo cual se concilia muy bien el tener al hijo en casa con respecto a otros barrios que donde, afortunadamente para ellos, lamentablemente para Morera o Palmera, no hay trabajo. Con lo cual, claro, hay gente que lleva al niño al colegio casi por obligación, sí, porque ¿qué hago con el niño en casa? En estos barrios, como lamentablemente digo, la tasa de paro suele ser mayor que en otros barrios, pues si deja al crío en casa, pues está la madre, sí, o está el padre, o a veces están los dos, porque no tienen trabajo. Con lo cual hay una serie de factores que hace que sea muy peligroso esta situación, porque si ya durante el confinamiento asistimos a una brecha digital importante, sí, entre barrios ricos o barrios con mayor poder adquisitivo y los barrios con más problemas, ahora va a ser mayor incluso porque los barrios, el resto de la ciudad sí que están yendo a clase. Y en Moreras, Palmeras, incluso en sí, unas zonas del sector sur, pues hay un asentismo muy grande y están alertando los directores de los colegios que hay que parar eso. Hay un protocolo establecido hasta ahora, pero es el habitual, es decir, que con 5 faltas no justificadas hay que acudir a un tribunal a sí, comunicarlo. Hemos conocido casos extremos donde ha llegado a perder la patria potestad un padre, sí, por no llevar a su hijo al colegio. Pero claro, en este caso, dicen los directores, que es una falta justificada. O sea, el temor de una familia que el abuelo que vive con nosotros se contagie, ¿eso justifica una falta? Pues probablemente sí que lo justifique, ¿no? Y luego no existe una guía. Les contaron en Delegación de Educación que iban a enviarles una guía de cómo se resuelven estos problemas y hasta ahora no ha aparecido esa guía, con lo cual cada uno está haciendo lo que puede, aplicando el protocolo, es decir, cuando hay falta de 5 consecutivas, pues se comunica a la Delegación de Educación y se pone en marcha el trámite que podría llevar incluso a un juicio, sí, porque es un juicio por la no escolarización de un menor, ¿no? Es decir, que es más complicado de lo que parece, pero en principio sobre todo nos alerta de que viéndolas venir, de nuevo no se haya pillado el toro, sí, porque se sabía que iba a ocurrir, porque todo el mundo conoce el nivel de asentismo crónico de esa barriada, todo el mundo conoce la tipología familiar de esa barriada, todo el mundo conoce, al menos los que tienen, sí, que hacerlo, conocen las dificultades que hay en unos barrios que no se producen para conciliar vida laboral y familiar, es decir, que se sabía que esto iba a ocurrir, ya ha ocurrido y lamentablemente pues ahora es como se soluciona con el curso ya comenzado, ¿no? Sí. O sea que hay que no olvidar, porque en este caso, lo decimos siempre, la crisis no puede dejar atrás a alguien. Aquí estamos viendo cómo personas se quedan atrás ya, niños que van a perder el primer trimestre, que es seguro, que luego hay que engancharlos en barrios donde es conticado de por sí. Donde ya de por sí, exactamente. Claro, porque el tema de la educación es si hablas de otras zonas, de otros colegios donde el asentismo es anecdótico, pues bueno, que durante una época algún crío no vaya porque vive con su abuelo es comprensible y creo que nadie... Pero aquí es que se va, sí, llueve sobre mojado y sobre un charco, ¿no? Porque ya lamentablemente son zonas que están muy machacadas por este tema, como para que encima, sí, ahora la pandemia pues ahonde más la diferencia entre los alumnos de un barrio y los alumnos de otro barrio. De otro. Bueno, continuamos. Seguimos. Ahora, con los titulares ya, mira, ahora sí. El diario Córdoba titula: Córdoba logra vender un 22% más de alimentos a Estados Unidos. Es el balance de la balanza comercial cordobesa, que con respecto a Estados Unidos sale bien parado, a pesar de que, como sabe, Donald Trump ha impuesto unos aranceles, sí, superiores a los habituales, y eso, hizo temer que se cayeran las exportaciones a Estados Unidos, de Norteamérica. Bueno, pues no ha sido así. Vendemos aceite sobre todo, o sea, Córdoba, en cuanto a la balanza comercial de alimentos, vende aceite, vende aceite de mesa, vende vino, sí, vende derivados del cerdo, cárnicos, pero sobre todo vende aceite. Se han utilizado un truquillo, ¿no? Se ha intentado, porque ahí cada país ha hecho como ha podido la guerra, ¿no? Y en el caso de España, por ejemplo, está comprando el aceite a Túnez, porque en Túnez es todavía más difícil exportar, sí, con lo cual está vendiendo aceite tunecino, cantidad importante. De hecho, Túnez es el primer país importador, o sea que nosotros le compramos aceite del mundo, adelantado a Portugal, que históricamente era el país que más nos vendía a nosotros.
y ahora es Túnez el que lo hace. Y se ha intentado utilizar algún tipo de truco para seguir vendiendo a Estados Unidos, que como te digo, la quinta es el primer país en cuanto a recepción de productos españoles y supone la quinta parte de todos los productos comerciales que se venden desde Córdoba, alimentarios quiero decir. Luego están los países de siempre, Italia, Portugal, unas relaciones importantes. Digo que es la balanza en general ha perdido un 6% en cuanto a las ventas, pero con respecto a los americanos hemos aumentado un 22%. La cifra total, podrían tener el número, una cifra importante, lo que son 104 millones de euros los que se vendieron a los americanos, de un total de 541, prácticamente la quinta parte, o sí, casi la quinta parte de lo que se vende productos alimentarios sale a Estados Unidos. Así que buena noticia, como digo, a pesar de Trump, que ha puesto tantas trabas, sobre todo con la aceituna de mesa. El tema nuestro, que es más aceite de oliva virgen y lampante, que es lo que más se exporta, ahí ha quedado un poco al margen o ha sufrido menos que la aceituna de mesa, y parece que por ahí ha hecho menos daño. Allí hay más aceituna de mesa, pero hay menos aceite ya elaborado, ¿no? Información del día. Dice, el año hidrológico arranca con los embalses al 25% de su capacidad. Bueno, una información que ya conocemos, hemos estado hablando de la sequía. El día 1 de octubre, que creo que es el jueves, ¿no? El 1 de octubre comienza el año hidrológico, que va de octubre a septiembre. Y bueno, pues lo afrontamos con una situación compleja. En la Confederación de Guadalquivir, supongo que todas las confederaciones, tienen varios niveles de situación de los pantanos. Desde el normal, que es un embalse que puede hacer frente un par de años a sus necesidades con el agua que tienen, hasta la emergencia, que es que no tengo agua para nada, que aquello es todo un charco. Entre medias está el de prealerta, cuando las reservas no dan para 2 temporadas, y el de alerta, que es cuando no se llega a cubrir un año. Bueno, pues en el caso de Córdoba, los embalses están mal, de media estamos al 25%, es verdad que hay unos embalses que están mejor, que están al 50%, por ejemplo Guadalmellato, que es el que provee a la capital. Aquí hay un sistema Guadalmellato-Navallana, que entre los dos embalses son los que proveen de agua a la capital, y el Guadalmellato, que es de donde sale el agua realmente, está al 50%, San Rafael de Navallana está al 33%, pero aún así entre los dos están con agua suficiente. Y Nájar está al 25%, 26%, están en situación de alerta. Es muy grande, hay muchísima agua, de hecho en Nájar hay casi tanta agua como en el resto de pantanos juntos, porque es un pantano enorme, pero está al 25%. Y la Breña está al 16%. También ocurre lo mismo, un pantano muy grande, que pesa hasta el 16%, almacena 137 hectómetros cúbicos. Le sumas todo lo demás, difícilmente lleguen a 130. Es decir, que son pantanos muy grandes con muy poca agua. De hecho, en la Breña, y quien tenga curiosidad le invito a que lo haga, se ve la presa de la Breña 1. ¿Sabes que hicieron una presa de la Breña 2 detrás de la Breña 1 y al inundarse cubrió la antigua presa que queda pequeñita? Bueno, pues ahora ya aflora de nuevo la presa anterior y se ven la presa pequeña y la presa grande, el mastodonte, por detrás. Y todos los pantanos, una información que ha elaborado Ángel Robles, nuestro amigo Ángel, en el diario El Día, y están todos los datos. Benbézar al 38%, el Puente Nuevo al 23%, Yeguas al 22%, en fin, todos los pantanos. El pantano que menos agua tiene, Guadanuño, que está al 61%, pero apenas si tiene un hectómetro, un pantano muy pequeñito, que está aquí en la sierra, que bueno, pues tiene un pantano casi privado de la Confederación, pero se usa para muy pocas cosas. ¿Significa esto que hay problemas? En Córdoba capital no. Como digo, para el suministro tenemos un pantano fundamental, que es el de Guadalmellato, está al 50%. Para el riego, pues si no llueve y hubiese que alimentar los campos con agua de embalse, sería un problema. Ahora hay que esperar que llueva. Este otoño no va a ser muy lluvioso, dicen los meteorólogos, pero tampoco va a ser especialmente seco, un otoño normal, se prevé, y eso puede hacer que se evite los riegos. Hoy por hoy el río, si te ha asomado, ya el río se ve zampeado del puente romano, ya el río ha bajado muchísimo. Cuando no hay que regar, cierra los embalses y el río se seca. Y como además agua arriba hay menos embalses, bueno, realmente Córdoba, incluso con la situación que yo he descrito, en Córdoba está la cuarta parte del agua que hay de toda Andalucía, porque aquí hay muchos embalses, hay 13 de la Confederación y algunos privados. El río aguas abajo hay muy poquito embalse y aguas arriba hay algunos muy grandes, como es el caso del Tranco o el de Jándula, pero lo gordo está aquí en Córdoba. Y digo que el río, cuando no hay que regar, pues se seca. Y en este caso Córdoba ya el río está bastante seco y hay que esperar que llueva, porque no van a abrir, no van a desembalsar sin haber agua los embalses y sin previsión de una lluvia de mañana, aquí para mañana, ¿no? Por cierto, creo que el sábado hay previsión de que vuelva a llover, me parece. Bueno, ojalá que sea así. Luego nos lo dirá Raúl. Raúl adelantará el parte meteorológico.
En cuanto a las fotos, el diario Córdoba trae una foto de Manuel Murillo y el diario El Día la trae de Juan Ayala, del mismo asunto, del Día del Patrimonio, que ayer domingo se celebró con el flamenco como referencia. Hubo 4 plazas y en cada una de las plazas donde hubo flamenco se conmemoró una declaración patrimonial de las de Córdoba. Voy a leerlo porque no me acuerdo de memoria. En la Plaza del Triunfo, en la plaza al Arco del Puente Romano, en la Puerta del Puente, se representó la declaración del casco histórico como Patrimonio de la Humanidad. En la Plaza de Abades, la fiesta de los patios como Patrimonio de la Humanidad. En el Potro, la mezquita catedral, y en la Plaza de Jerónimo Páez, la del arqueológico, se conmemoró en la declaración de Medina Zahara. Los 4 patrimonios que tiene Córdoba, además de algún otro inmaterial, tipo flamenco, incluso salmorejo, ¿no? Todos los que tenemos. Pero los cuatro patrimoniales, patios, el casco histórico de Medina Zahara, que fue anterior, que luego está subsumido, y Medina Zahara. Y bueno, todos ellos con actuación flamenca, ¿no? También hay una nómina importante de artistas. Ayer lo decía Isabel Albás, tiene otro aire ayer la judería, ¿no? Hemos estado criticando que estos días pasados que aquello era un desierto, no había turistas por ningún sitio. De hecho, lo trae el diario ABC, trae la portada, en la página 2, una referencia al vacío, ahora hablamos de esto, al vacío de turistas. Pero sin embargo, ayer, en toda la zona esta que te cuento, desde el arqueológico hasta la Puerta del Puente, pues se animó, claro, se animó mucha gente que vino de la provincia a Córdoba, de otras ciudades. De hecho, la información que aparece hoy en el diario, no sé dónde la he leído, creo que en el Córdoba, hace un recorrido, una encuestita por los turistas, gente de Valencia que estaba en Córdoba, gente de Málaga, que habían venido a Córdoba a pasar el día o el fin de semana, que se encontraron con un espectáculo flamenco o en el Potro, o en Abades, o en la Puerta del Puente, o en el Museo Arqueológico, en la Plaza de Jerónimo Páez. Y eso anima, y los hosteleros pues decían que a poquito que le des, a poquito que se llenan los locales, ¿no? Yo estuve ayer paseando por la zona del Alcázar Viejo y había ambientillo, no era evidentemente como los días grandes del mayo pasado, pero hombre, se veía, no este mayo pasado, el anterior, pero se ve ambientillo y se ve poco a poco cómo se va recuperando la actividad a poquito que le des, ¿no? Por cierto, el diario ABC te decía, hace una referencia al comercio, dice que ha caído un 70% de las ventas en la judería a consecuencia de la ausencia de turistas, que ya conocemos, es un problema muy serio. Cuando una ciudad vive del turismo y los turistas no vienen, pues no tiene de qué vivir, básicamente, queda sin oxígeno. Y luego otra información que también no ha aparecido en prensa porque ha llegado esta mañana, es una denuncia que hacen los vecinos, la Federación Vecinal, la Federación de Asociaciones Vecinales, Alzara, sobre los bares de la Ribera. Hay un problema serio con la zona porque está descontrolado. No los bares que están cumpliendo la normativa, que los más lo hacen. O sea, pagan su licencia de veladores, colocan sus veladores, respetan su horario. Pero hay una serie de establecimientos que no lo hacen así, que están invadiendo literalmente las aceras, con las mesas sin distancia de seguridad, con taburetes apoyados en la pared, que copan la acera entera, obligan a la gente a cruzarse a la acera del río, a la otra parte, porque es que no se puede pasar por allí. Ya la Federación, la Serquía, o sea, la Asociación Vecinal La Jerquía, ya protestó en su día de esa acumulación, la zona del Plaza del Potro, la zona de la Cruz del Rastro, y hay negocios que no cumplen para nada la normativa, ni respetan distancias, ni respetan horarios, y bueno, aquello es un desastre. Y la sensación que es de mucha vulnerabilidad, porque los vecinos de la zona ven que aquello se va a convertir en un foco importante de contagio. Y luego, además, competencia desleal hacia el que sí que cumple la normativa, el que se ha parado las mesas, ha quitado veladores, ha recortado sus horarios, hay quien entiende que no. Y se le pide desde la Federación a la policía local o al ayuntamiento que actúe, que acude a la zona y que ponga un poco de orden, o que ponga orden, porque no está la situación para nada de acuerdo a lo que se estableció, ¿no? Y se pone en riesgo la salud, incluso la economía de quienes están haciendo su trabajo, ¿no? De que cumplen la normativa porque no quieren problemas y porque entienden que por responsabilidad hay que hacerlo. Así que ojo a ese asunto, que me parece interesante que se aborde. Más temas que hay por ahí. El diario ABC, he visto un asunto en la portada que no me acuerdo de esta hora. Así, el de la pandemia, dice: la pandemia frena en seco el trámite de ayudas para la dependencia. Hemos hablado mucho de este asunto, ¿no? Cuando una sociedad, como nos le ocurrió a la española, sufre un varapalo tan importante como el de la pandemia, le aparecen las costuras por todos lados, porque empieza a estirar tanto que no da de sí. En el caso de los dependientes, es un sector muy expuesto, muy vulnerable, personas, algunos grandes dependientes que tienen unos problemas muy serios para el día a día, cosas que para los demás nos parecen
lo trivial para ellos es un problema. Sin embargo, a consecuencia de cuando hay una crisis, es cuando se nos ve los problemas que tiene nuestra sociedad para atender este tema, ¿no? Y además que en el caso de los dependientes, muchos son mayores de edad, se suman los dos factores, el de la vulnerabilidad por exposición al virus, más la vulnerabilidad de la dependencia añadida a los problemas económicos, porque si tú tienes una pensión de 3.000 euros, igual no te planteas pedir una ayuda por dependencia. Bueno, pues ha hecho Paco Pollato, el director de ABC, un estudio, un informe sobre este asunto. Y ha trazado 4 factores, 4 elementos que son donde se miden la agilidad del sistema o no. El primero de ellos, el número de solicitudes que se presentan, ha bajado, curiosamente baja. ¿Por qué baja? Pues porque no se tramitan y porque los benefactores o presuntos benefactores no saben cómo hacerlo. En muchas ocasiones tienen que pedir ayuda y no se está haciendo tampoco. Segundo factor es el reconocimiento sociosanitario, es decir, cuando va a tu casa un trabajador a baremar cuál es el nivel, el grado de discapacidad que hay o de dependencia que hay. ¿Ha bajado también? Porque hay menos reconocimiento. Probablemente se haya hecho consecuencia de confinamiento y de teletrabajo y tal, pero lo cierto es que hay menos reconocimiento. Como consecuencia hay también menos resoluciones, bastante menos resoluciones. Personas que están a la espera siguen esperando y muchos de ellos fallecen esperando que les llegue el reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía de que tienen derecho a una prestación por dependencia. Y por último, el número de prestaciones, sin más, que también ha vuelto a bajar. Solamente, bueno, ha subido en 14. 14, había 31.000 y pico, ahora hay 31.000 y pico más 14, una cifra que evidentemente no refleja el nivel de crecimiento de la dependencia. En Córdoba hay ahora mismo 6.902 personas esperando una resolución. Ojalá ninguna fallezca en el periodo que va desde que la piden hasta que se la dan, pero sabemos, porque ha ocurrido en más ocasiones, que hay personas que se mueren esperando que llegue a su casa el cuidador y nadie les cuida, ¿no? Y hay descartados 8.100 personas que la pidieron y se descartó y están en trámite intentando resolver su asunto para ver si consiguen algún nivel de reconocimiento público. Los que más hay son dependencias severas tipo 2, que son unos 13.000, luego el grande dependiente 6.000-9.000 y tipo 1 moderado, que son 7.300. Según qué nivel estén, reciben un tratamiento, reciben unas horas de ayuda o un dinero, depende del nivel, ¿no? Pero me parece que siempre lo hablamos cuando llega este asunto, que en época de crisis es cuando se nos ve la falta, ¿no? Estamos viendo mucho de la caridad, entre comillas, privada, de Cruz Roja, de Cáritas, del Banco de Alimentos, de instituciones que no tienen la obligación, entre comillas, de prestar servicios, ¿no? Porque la institución pública, el Ayuntamiento, la Junta, la Diputación, el Gobierno Central, el que sea, no tiene recursos suficientes. Y un país que presume de primer mundo, de ir muy sobrado en todo, hombre, que te aparezcan estas cosas y que tengamos 15.000 personas esperando que se le reconozca una dependencia, pues parece que no debiera ser así, ¿no? Otra cosa es que, como siempre, no se destinan recursos ni técnicos, ni humanos, ni materiales sobre todo, o sea, en dinero, recursos económicos, para solucionar el tema. Pero que creo que tendríamos que hacernoslo ver eso, ¿eh? Y ya para terminar muy rápido, que sé que hoy vamos justito de hora, creo que lo tengo por ahí el dato, si no me lo invento. Tempo, este club sociodeportivo que se abrió, lo tengo aquí, que se abrió... Mira, mejor. Que se abrió, tengo que inventarlo, junto a La Salle. Está cerrado, señala, hoy por ejemplo Cordópolis lo saca en su portada. Tempo, la inversión millonaria que aún no ha podido reabrir. Es verdad que han jugado dos factores, en la pandemia y el tema de urbanismo, porque Tempo, recordemos, se cerró por la pandemia, pero lo cerraron cuando iba el alguacil a cerrárselo, porque no tenía licencia. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un sistema que me parece muy interesante, que es el de la declaración responsable. El trámite de apertura de un negocio es muy lento, muy farragoso, con lo cual para agilizar trámites, tú ahora no necesitas licencia, sino te basta una declaración responsable, la que tú dices que voy a abrir, con qué papeles, y lo entrego. Y mientras que me lo resuelven o no, ya puedo empezar a abrir. ¿Qué ocurre? Pues que Tempo, la declaración responsable que presentó, no se ajustaba al negocio que luego pretendió abrir. Con lo cual, cuando llegó la comisión de licencias, el caso de Tempo, le dijeron que, mire usted, que usted ha dicho una cosa, pero que ha abierto otra, con lo cual lo obligaron a cerrar. Coincidió con la pandemia, con lo cual se camufló un poquito. No sabemos si cerraron por gusto o por disgusto, pero cerraron y no han vuelto a abrir. Aseguran que tienen 11 millones de euros invertidos, las instalaciones son espectaculares, pero el problema es que ellos lo hicieron, aprovecharon un resquicio legal, era una ampliación de los servicios deportivos de La Salle, del colegio, y ahí fueron colando todo. Cuando los vecinos de la zona vieron que aquello ni el horario se ajustaba, porque cuando tú pides una ampliación de servicios del colegio,
el horario es el escolar, ellos no, ellos abrían hasta 11 de la noche, no abrían los fines de semana, el Estación Deportiva sí puede abrir fines de semana, el colegio no abre. Y aparte, la misma licencia emitieron la cocina del colegio, un parking, incluso un bar. Todo eso no se ajustaba a lo que habían solicitado, con lo cual se lo cerraron. Llevan un año esperando, la licencia se presentó en octubre. En octubre, el jueves, no el jueves, no sé qué día fue, pero en octubre hace ya el año de la petición y están esperando resolverlo. Es complejo. Y hay muchas familias que viven de este negocio, en torno a 70 o 100, según qué periódico leas, viven directamente de este negocio. Pero es verdad que hay muchas otras empresas del sector que reclamaban un trato, una igualdad de trato, porque no se pueden, los atajos en urbanismo no llegan a ningún sitio. O sea, es verdad que... O a ningún sitio bueno. Claro, de primera sí que puedes acortar los plazos, pero al poco tiempo, claro, te pillan con el carrito del helado, porque no era un centro social, como dijeron en su texto, era un centro deportivo, y no se ajusta para nada a lo que dijeron que iban a hacer, ¿no? Los vecinos protestaron, había una acumulación incluso de vehículos, es decir, que aquello, se veía que aquello no era lo que dijeron que iban a abrirlo con su declaración responsable. Cuando avanzó un poquito, pues se cerró. Es decir, yo lamento mucho, como igual que con Tempo, como cualquier otra empresa, que tenga dificultades para abrir, porque no está la cosa para impedir a que quiera abrir, abra, ¿no? Pero bueno, la ley está para algo, y hay empresarios en la zona y fuera de la zona que sí que cumplen todos los requisitos, sí que pagan sus licencias, sí que ponen lo que dice que van a poner. Aquí está, no sé si el atajo fue por ahorrar tiempo, que parece que sí, o por ahorrar trabas burocráticas, que puede ser que también sea. Es decir, si hubieran dicho realmente lo que querían hacer, quizá hubiera costado mucho más trabajo y tiempo y dinero. En este caso dicen ellos que han cometido una serie de modificaciones para ajustarse a la ley y aún así llevan un año esperando la licencia. Pues a ver qué pasa también con ese tema, que nosotros vamos a estar, por supuesto, pendientes. Seguro, seguro. José Luis, muchísimas gracias. Te veo por aquí mañana a las 12 para seguir hablando de actualidad y de COVID. Hasta mañana. Gracias, José Luis.